México. Todos estos temas que se plantean pues son del máximo interés de los propios trabajadores mexicanos, ¿no? Efectivamente, en junio del año pasado se realizaron elecciones federales en nuestro país para elegir la presidencia de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión. Esto es la legislatura de los senadores y de los diputados federales. Los resultados son muy conocidos. Ha ganado las elecciones la doctora Claudia Sheinbaum, que es parte del mismo proyecto político de quien ganó las elecciones en el año 2018, que fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces estamos hablando de un mismo proceso político, de una misma organización, de un mismo programa. Y parte, digamos, de la promesa de campaña de Sheinbaum fue construir el llamado segundo piso de la cuarta transformación. Y en ello, durante la campaña, describieron algunos de los contenidos, algunos de los elementos que permiten hablar de lo que es el segundo piso de la cuarta transformación. En primer lugar está decir lo siguiente. Hasta la llegada al gobierno en 2018 de López Obrador y a partir de 1982, en México hubo gobiernos a los que se les denomina neoliberales. Quiero aclarar que el Partido Comunista no usa esa definición, pues, ¿no? La consideramos inexacta. Pero la característica de esos gobiernos fue, digamos, las privatizaciones y sobre todo la anulación de las conquistas que el pueblo mexicano había obtenido en la Revolución Democrático Burguesa de 1910-1919 y en la Constitución Burguesa de 1917, que recogían el derecho a la tierra, derechos laborales, derecho a la tierra, que además fue una de las cuestiones fundamentales de la revolución, es decir, tanto el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano Zapata, como la División del Norte, dirigida por Francisco Villa, tenían como su bandera el reparto agrario, el que se le reconociera a las comunidades y a los pueblos la titularidad sobre territorio, sobre la tierra, y además surgió una figura que fue elegido, que esto es la propiedad colectiva de la tierra y además el carácter inalienable de esa propiedad. Es decir, podía pasar de generaciones de campesinos a otros, a sus hijos, a sus nietos, pero no podía enajenarse, no podía venderse, ¿no? Digamos, estos gobiernos que iniciaron a partir de 1982, Miguel de la Madrid, pero sobre todo Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente del 88 al 94, realizaron un conjunto de reformas que, bueno, la reforma al artículo 27 de la Constitución era la anulación de las conquistas de Emiliano Zapata, y bueno, se permitió la enajenación de la tierra y vino de nuevo todo un proceso de concentración de la tierra. Se le pagaba a los campesinos, a los ejidatarios, una cosa muy ridícula, una cosa muy mínima, y la tierra le iban acaparando monopolios como la Clemente Jacks, otros monopolios de la industria alimenticia, también de la industria inmobiliaria, de la industria de la construcción, y en general un conjunto de acaparadores, ¿no? Y otra cosa que se hizo durante esos gobiernos fue la privatización de las empresas públicas. La burguesía, a partir de 1917, que triunfa y que derrota a los ejércitos revolucionarios de Zapata y de Villa, que pretendían ir más lejos, digamos que el sello de la burguesía mexicana de 1917 a 1982 fue pavimentar el desarrollo capitalista sobre la base de las estatizaciones, de las nacionalizaciones.
Y en México se llegó a tener hasta 1982 el 70% de la economía bajo control estatal. Aquí hay muchas ilusiones sobre ello, hubo muchos debates inclusive a lo largo del siglo XX entre los revolucionarios marxistas, porque un sector oportunista sostenía que, que ese control estatal de la economía permitiría el paso al socialismo. Y claramente desde una perspectiva marxista se puede responder que el tema no es, y con ello creo que a nosotros nos ha dado mucha luz frente a los llamados procesos progresistas, que la economía en manos del Estado, es decir, que la economía que no está en manos privadas, en manos de monopolios privados, no necesariamente significa que está al servicio de los trabajadores y de la clase, sino que la economía del Estado, la pregunta fundamental es ¿a qué clase sirve ese Estado? Y el punto está en que había 70% de la economía, de las industrias, de los monopolios, de los servicios, etcétera, bajo control estatal, pero bajo un control estatal capitalista. Bueno, digo todo esto porque se supone que la llegada de López Obrador en el 2018 era para revertir todo eso. Es decir, que se trataba de renacionalizar lo que había sido privatizado, de nuevo el reparto agrario, de la cárcel a los corruptos beneficiarios de la privatización, de poner fin a toda la violencia que se había desatado con la ampliación de la acumulación del capital, con nuevos negocios capitalistas como el narco, que se iba a frenar la militarización, que se iba a cancelar lo que fue el Tratado de Libre Comercio que implementó en 1994 Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, inclusive, tómese nota de esto, a pesar de que eso pudiera haberse desarrollado, el Partido Comunista dijo no, porque nuestra experiencia era que no se trataba de regresar al mismo punto, sino que se trata de que la economía, que el Estado esté en manos de una nueva clase social. Entonces, por esa razón nosotros no apoyamos al López Obrador, pero digamos que desde el 2018 o desde el 2000, mejor dicho, pero digamos que había una ilusión de que se iba a revertir el llamado neoliberalismo. Y no ocurrió nada de eso. Todas las empresas privatizadas se mantuvieron privatizadas. Y por el contrario, lo que todos esos procesos de privatización, de ataque a los derechos de los trabajadores, de los campesinos pobres, el ataque a la soberanía, etcétera, etcétera, los ataques a la educación pública, todo lo que había generado eso era una efervescencia del conflicto social, de la lucha de masas de los trabajadores en las calles, en los paros, en las ocupaciones, que cada vez se iba desarrollando más. Por ejemplo, en el año 2006, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que fue una experiencia de poder popular en la ciudad de Oaxaca. O en el 2014, que se siguió a la desaparición por parte del Estado mexicano de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que implicó que en el estado de Guerrero se abriera un proceso de insumisión, de lucha popular, donde en el país se desarrollaron en prácticamente todos los lugares del país movilizaciones contra el Estado mexicano, ¿no? Entonces, había esta ilusión de que iba a lograrse cambios y muy claramente, digamos que la burguesía mexicana necesitaba el control, la dominación de esta insumisión de las masas y de la clase, porque los bloqueos, los paros, las marchas, las huelgas, de hecho, pues digamos que eran golpes al capital, ¿no? Bueno, en el 2018 gana López Obrador, no se revierte ninguna privatización, el llamado neoliberalismo se mantiene intacto, no se suma a esta ola de gobiernos progresistas, y lo que viene es un proceso, digamos, de crecimiento y desarrollo de la economía capitalista.
Si tomáramos como elemento para medir el lugar de México dentro del sistema imperialista, veríamos que México ha mejorado su posición, que su lugar en la economía internacional en el año 2018 era el lugar 16 y que al terminar López Obrador, la economía capitalista mexicana estaba en el lugar número 12, desplazando a países como España, Corea del Sur, Turquía, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Esta lo que nos da como lección es que esta gestión de López Obrador y ahora de Sheinbaum, que nosotros caracterizamos como una gestión socialdemócrata, lo que ha beneficiado es ampliamente los intereses del capital. Y que además, con el argumento este de que hay un cambio, que en realidad no hay ningún cambio, pero este discurso que se vende a través de programas populistas, de asistencialistas, como son los llamados programas del bienestar, que es que a los mayores de edad, cada bimestralmente se les entrega algo así como $300. Cada quien haga la cuenta de lo que significan $300 divididos en 2 meses, en 60 días, y bueno, en cada uno que no sirve absolutamente para nada, pero bueno, como esos programas anteriormente no existían, se crea la ilusión de que hay un cambio, aunque en realidad no hay ningún cambio. Lo que hay es una intensificación del proceso de explotación, de expoliación capitalista sobre la clase proletaria, sobre los campesinos pobres, pero también de expoliación de los recursos naturales. Entonces, digamos que ahí la dejó López Obrador del 2018 al 2024, y lo que Sheinbaum plantea es el segundo piso. Y como decíamos, le pone un contenido. El contenido es la continuidad del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá y el llamado NEACHOLE. Es decir, que aprovechando las contradicciones entre los estados capitalistas de China y de los Estados Unidos, y que como resultado de esas contradicciones, Estados Unidos está buscando que la producción de mercancías se disloque de China a otros lugares, se plantea que ese lugar que actualmente tiene China de producción de mercancías para América del Norte, lo pase a ocupar México. Entonces, ese es el planteamiento. A todo esto, Sheinbaum se ha rodeado de una manera más abierta de los empresarios, de los grupos monopolistas de este país, de los grupos monopolistas internacionales, y a través de un grupo de capitalistas mexicanos han hablado de que el segundo piso de la cuarta transformación es algo que le llaman el capitalismo consciente. Esto suena a lo que Álvaro García Linera en su momento habló de capitalismo andino, o a lo que el presidente actual de Colombia, Petro, habló en su toma de posesión hace unos años del llamado capitalismo humano. En último de los casos, nosotros lo que encontramos es un intento de humanizar el capitalismo, digamos, limándole las uñas, intentando socializar un poco algo de la riqueza socialmente producida, pero a fin de cuentas con el propósito de preservar lo fundamental, que es el desarrollo de la acumulación capitalista, la concentración y centralización, la maximización de ganancias y, digamos, una más alta tasa de extracción de la plusvalía. Para que tengan una idea, en estos gobiernos de la socialdemocracia en estos años, el tiempo neto de extracción de la plusvalía de un proletario mexicano se redujo de 8 minutos a 3 o 4 minutos. Es decir, imaginen ustedes la intensidad del proceso de extracción de plusvalía sobre la clase obrera de México. Eso es el gobierno de Sheinbaum. Por más que algunos
insisten en presentarla como un gobierno de izquierda, como un gobierno popular, como un gobierno defensor de la soberanía, porque hay toda una retórica en esa dirección. Pero en los hechos, si evaluamos cada punto, encontraremos que son gobiernos abiertamente pro-monopolistas, pro-capitalistas, partidarios de una mayor integración con los Estados Unidos. En el diferendo actual con el presidente Trump, que amenaza la soberanía, y Sheinbaum sale con la retórica de defensa de la soberanía, esa retórica solo oculta que en los hechos hay una mayor integración de la economía mexicana y de los acuerdos de México con los Estados Unidos y con Trump. Más concesiones, más permisos para los cuerpos de seguridad norteamericanos, más compromiso. Esto desde López Obrador en el 2019, cuando a través de Mike Pompeo, Trump plantea el asunto de que México se convierta en un tercer país seguro, pero que después, al encontrar la poca resistencia, decide, y con aceptación del Estado mexicano, que las fuerzas de seguridad mexicanas se transformen en una extensión de la Border Patrol y que las fuerzas de seguridad mexicanas detengan no solo a los migrantes en la frontera norte de México, Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso, etcétera, etcétera, sino que esa frontera se extienda a la frontera sur de México y que todo el territorio mexicano se convierta pues en un espacio de retención de los migrantes que van con dirección a los Estados Unidos. Eso es, compañero, sí, el gobierno de Sheinbaum. Aún antes de la redacción en conjunto con Marx del Manifiesto del Partido Comunista, cuando ellos tenían Marx 28 y Engels 27 años, mucho antes de eso, Engels escribió un libro que se llama La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y precisamente pone de relevancia el asunto de las condiciones de vivienda de los proletarios irlandeses en Manchester. Y habla de las condiciones difíciles, inhumanas, y cómo es precisamente que el capital va regulando esos asuntos. Mucho tiempo después, escribe un texto que tiene mucha vigencia, que es de mucha utilidad para estos fenómenos que se vive internacionalmente por parte de los trabajadores de la falta de vivienda, que es el texto de Engels que se llama Sobre la cuestión de la vivienda. Ahí Engels precisa, pone en el centro, pues, cómo ese asunto no va a lograr ser resuelto en los marcos del capitalismo. Y bueno, da un conjunto de elementos, describe. Hay una gran preocupación de Engels siempre por este asunto y además por el asunto del urbanismo. Él lo veía más desde una perspectiva de estudio, digamos, de la lucha de clases. Por ejemplo, en 1895 él escribe un prólogo para el famoso texto de la lucha de clases en Francia en 1848, y Engels explica todo este asunto de cómo el urbanismo se reordena por parte de la burguesía, aprendiendo como clase dominante el asunto de las propias luchas proletarias. Pone, por ejemplo, la cuestión de que en 1848 el proletariado francés había logrado dar pasos adelante en función de que en la lucha callejera, en función de que las calles eran estrechas y que las calles estrechas del centro de París o de París permitían la lucha de barricadas, y que la burguesía, aprendiendo de eso, al reorganizar, al reordenar la ciudad de París y en general las ciudades, pues construyó esos bulevares anchos, etcétera, que dificultaban precisamente estas formas de acción directa del proletariado. Lo sitúo esto porque hay que comprender que la lucha por la vivienda, la lucha por
nuevas organizaciones, por nuevas formas de organización de las urbes, del urbanismo, pues está estrechamente conectada con los intereses de clase del proletariado y de los trabajadores. Ahora, insisto, para nosotros es muy importante estos dos textos, la situación de la clase obrera en Inglaterra y acerca de la cuestión de la vivienda, porque Engels ahí pues establece la raíz del problema y digamos las orientaciones para luchar por cambiar esto, pues, ¿no? Pero ya entrando, digamos, en el caso concreto de nuestro país, el problema de la falta de vivienda es un problema grave, a tal punto que la propia Sheinbaum, como parte de su central de su programa de gobierno, tiene el asunto de la construcción de varios millones de viviendas de interés social para de alguna manera satisfacer el asunto de las nuevas generaciones. Ahora, esto no logra ocultar un problema que se viene viviendo, diríamos, desde hace casi 3 décadas en nuestro país, que es el siguiente. Hasta hace 3 décadas, como parte de las conquistas del movimiento obrero, existía algo que se llamaba como casas de interés social, sobre todo el Infonavit, Instituto del Fondo de Vivienda Nacional de los Trabajadores, y el FOBISTE, Fondo de Vivienda del Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sobre una base tripartita, es decir, una parte del descuento del salario del trabajador, otra parte como aportación de los trabajadores y el Estado poniendo una parte igual a la que pusiera la patronal, permitía que en un proceso de alrededor de 20 años un trabajador se hiciera de una pequeña vivienda. Decimos pequeña vivienda porque era el modelo del condominio, casas muy pequeñas con 2 o 3 habitaciones, un servicio sanitario, la pavimentación, etcétera, pero digamos que siendo algo modesto, era algo mucho mejor que la oprobiosa y pesada cadena de pagar renta, que es un duro golpe a los trabajadores. Ahora, tenemos 30 años que eso se acabó y lo que ha venido es un proceso, digamos, yo lo explicaba, con la reforma del 27 viene un proceso de reapropiación privada de la tierra y de los territorios. Y además viene un fenómeno que aparece por primera vez en San Miguel de Allende, en Guanajuato, que es la llegada masiva de jubilados norteamericanos a adquirir tierras y a construir viviendas. Esto le permite al capital, que siempre está vorazmente buscando la manera digamos, de apropiarse de lo que el trabajador produce, encuentra que la especulación del precio de la tierra y del precio de la vivienda puede ser una manera para despojar también a los trabajadores, aparte de la explotación directa en el centro de trabajo, pues de su salario, de encadenarlo, de eslabonarlo, a esos procesos. Todos esos procesos además se nutren de que una manera de lavar el dinero, los dineros calientes por parte de la llamada delincuencia organizada, por parte del narco, pues que una manera de lavar ese dinero es a través de la industria de la construcción, de la industria inmobiliaria. Y entonces se construye una cantidad de vivienda que es impagable, pero al mismo tiempo se va produciendo un fenómeno donde los precios de los metros cuadrados para la vivienda, de los terrenos para construir vivienda, pues se elevan muchísimo, muchísimo. Son prácticamente impagables actualmente en este país. Y se va produciendo conjuntamente este fenómeno planificado de la industria inmobiliaria
de ir desalojando las grandes ciudades a través del llamado proceso de gentrificación, que empezó en la Ciudad de México solo como un ejemplo. Este proceso de gentrificación que ahora se conoce internacionalmente, digamos que tuvo, después de San Miguel de Allende, un ensayo en la Ciudad de México. Del año 2000 al 2006, que gobernó la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, le entregó prácticamente el usufructo del centro histórico de la Ciudad de México a uno de los plutócratas de este país, que es Carlos Slim, dueño de América Móvil. Y entonces, aprovechando determinadas condiciones que brindaba el gobierno de López Obrador, el centro histórico de la Ciudad de México, que anteriormente estaba habitado, es verdad, en condiciones un poco de hacinamiento, que era a través de este asunto de las vecindades, como ese asunto del Chavo del Ocho, pero una cosa real y difícil, es decir, que en un mismo edificio vivían varias familias, etcétera, etcétera, y compartían un patio, etcétera. Eso que ha sido una forma de vivienda en las grandes ciudades de nuestro país, digamos que con la promesa de casas de interés social, Carlos Slim fue adquiriendo todo el centro histórico. Y claro, el centro histórico y zonas aledañas. Y resulta que no se construyeron ahí edificios gubernamentales, universidades, centros de investigación, teatros, nada de eso. Lo que se hizo fue construir nueva vivienda, pero ahora a precios más elevados, más caros, y digamos que todo eso se ha venido maximizando con todos estos monopolios internacionales como Airbnb, etcétera, etcétera, cuyos modelos han venido llegando, pero no solo, digamos, como agentes foráneos, sino que han entrado en sociedad con la socialdemocracia mexicana, que en los años 80, después del temblor de la Ciudad de México, que hubo en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México, un fuerte movimiento por la vivienda, todas esas organizaciones sociales que luchaban por la vivienda, que eran dirigidas por la socialdemocracia, pasaron a convertirse en socios de las inmobiliarias. Entonces, tienes ahí un ensamble perfecto entre organizaciones sociales de masas de lucha por la vivienda controladas por la socialdemocracia, que entran en contacto con todas estas compañías como Airbnb y la industria inmobiliaria. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, se ha convertido en una de las ciudades más caras actualmente del país, por el precio del alquiler de la vivienda, porque prácticamente todo el centro, pues, no encuentras una vivienda ahí. Lo que puedes encontrar es rentar una habitación, un departamento por un día, por varios días, todo este modelo de Airbnb. Y bueno, y al proletariado se le ha mandado a las llamadas ciudades satélites en la periferia de la ciudad, haciendo invivible para el proletariado, que tiene que pasar hasta 4 horas o 5 horas en trasladarse desde su vivienda hacia el centro de trabajo, con un transporte además terrible. Y bueno, todo esto, digamos, ha venido pavimentando que el asunto de la vivienda se convierta en una cuestión candente para los trabajadores mexicanos, pero sobre todo para la juventud trabajadora. Si sus padres y sus abuelos podían tener acceso a una vivienda de interés social, hoy un joven trabajador no tiene esa perspectiva. No tiene simplemente esa perspectiva. Y por tanto, solo el camino de la lucha le permitirá que ese derecho no sea simplemente una declaración, sino poder tener una vivienda digna, accesible, que no le quite gran parte de su salario en pagar una renta, pues, ¿no? Entonces sí es un grave problema.
es un grave problema, ¿no? Hay un ensamble y un acuerdo total. Y no solo a nivel de, digamos, de dominar el mercado de la construcción, venta y renta de vivienda, con acuerdos plenos entre el Estado mexicano y estos grupos monopolistas, sino me gustaría colocar un agravante más. Eh, Nosotros partimos de la idea de lo que se hace llamar o de lo que se denomina delincuencia organizada, pues no se trata de un asunto del bien contra el mal. No se trata de que haya personas que sean bondadosas y otras que sean portadoras de la maldad. No partimos de esa idea, ¿no? Partimos de la idea de que todo esto que se hace llamar crimen organizado, pues es desarrollo mismo del capital. Y que aunque en el plano de lo social no aparezcan públicamente juntos hasta ahora, no significa que no existan determinados acuerdos o que se venga desarrollando un proceso, digamos, donde cada quien dentro de la maquinaria capitalista cumple su rol. Y lo digo por lo siguiente: todos estos grupos, para denominarlos de una manera paramilitares, han venido actuando abiertamente en el despojo de tierras, en el proceso de expulsión de pueblos enteros, de la apropiación de tierras y territorios que después le abren paso, digamos, a la minería del cielo abierto, a las mineras canadienses, a las mineras norteamericanas, pero también a la industria inmobiliaria. Y que, por ejemplo, se desarrollan procesos donde en lugares se desarrolla mucha violencia, la gente emigra como resultado de ello, y después viene todo un proceso de blanqueamiento, de reconstrucción, etcétera, pues, ¿no? Entonces, claramente el proceso de especulación, construcción del mercado inmobiliario es un jugoso negocio para el Estado mexicano, para la industria de la construcción nacional e internacional, para los monopolios, para denominarlo de alguna manera. Y que todo ello también recurre a estos mecanismos sucios de expulsión de la población para apropiarse, insistimos, de tierra, territorios, de mantos freáticos, etcétera, etcétera. Y además, en esto que les hablábamos del nearshoring, viene acompañado de un proceso de creación de nuevos polos de desarrollo. Esto es, se están planteando México, extrañamente, a pesar de que es un país de alto desarrollo capitalista, después de las privatizaciones de los años 90, no cuenta con un sistema ferroviario. Ahora se está planteando el desarrollo del sistema ferroviario precisamente porque hay más movimiento de capital, más movimiento de mercancías, y se está planteando la creación de nuevos centros de desarrollo. Y con ello viene todo un proceso de especulación de la industria inmobiliaria. Entonces, es un problema ahí muy claro, donde el capital a través de ello está buscando obtener ganancias exorbitantes, ganancias gigantescas, para aumentar pues las ganancias de los grupos monopolistas financieros, de la construcción, de la especulación, etcétera, etcétera, y donde el Estado obtiene también ventajas, pues, ¿no? Decir, porque este es un fenómeno que se ha visibilizado en las últimas semanas, que es el asunto de
algunas acciones contra la gentrificación en el centro de la Ciudad de México, muy concretamente en una colonia que se llama la Colonia Roma y algunas colonias aledañas, ¿no? Que son zonas, digamos, tradicionales de la pequeña burguesía de nuestro país. Y que justamente uno de los discursos que ha aparecido, que en nuestra opinión impide ver el fondo del problema, es responsabilizar a todos estos trabajadores nómadas que en los últimos años y sobre todo en el periodo de la pandemia han llegado pues a la Ciudad de México. Otro lugar donde han aparecido con mucha fuerza es la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Querétaro, eh, por citar algunos, pues, ¿no? Nosotros quisiéramos señalar que nos parece que sí pudiera ser parte del problema, pero en realidad no es la raíz del problema. El problema de fondo tiene que ver con la orientación del Estado mexicano y sus acuerdos con la industria inmobiliaria, sea nacional o extranjera, sobre el desarrollo de la vivienda en nuestro país. Sí, claramente la llegada de todos estos norteamericanos que rentan una vivienda porque aquí puede rendir más su salario que en los Estados Unidos o en otros países europeos, claramente ello, digamos que ha llevado a que el proceso de especulación se intensifique, es decir, que aumente el costo de las rentas o aumente el costo del metro cuadrado de vivienda o de tierra en determinadas zonas del país, pero ese no es el problema de fondo, insistimos, pues, ¿no? Y claramente todo este proceso de especulación de la vivienda ha llevado a que sectores de los trabajadores, sobre todo la juventud trabajadora, caigan en la cuestión de que es necesario movilizarse, pues, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la visión de que los grandes millonarios, de que los grandes especuladores no van a llegar a vivir a la colonia Roma de México, pues, ¿no? Sino que sus aspiraciones tienen que ver con las zonas donde viven los monopolistas de este país. Que los monopolistas de este país, bueno, sabemos que viven en el oriente de la Ciudad de México, que hay nuevos desarrollos inmobiliarios, que ahí pasan algún tiempo, pero como lo demuestran algunos elementos de la plutocracia de este país, trabajan 4 o 5 días en la Ciudad de México y el fin de semana tú los ves en Italia o los ves en Nueva York o los ves en París, etcétera. Pues no, es decir, la plutocracia no va a llegar a vivir a esos espacios, pues, ¿no? Por tanto, es una manera de intensificar el conflicto con algunas capas de los propios trabajadores. Nosotros entendemos, pues, ¿no? No son los monopolistas, no es la burguesía los que llegan a intentar obtener ventaja del costo económico del alquiler de la vivienda, digamos, en esos lugares, sino que pues igual se trata de trabajadores que aprovechan esa condición en demérito de otros trabajadores, creando un conflicto entre trabajadores de distintas nacionalidades y de distintas condiciones, pero que impide ver el problema de fondo. Insistimos, el problema de fondo es que tiene que haber una orientación de construcción masiva a costos reales de vivienda para el conjunto de los trabajadores y mexicanos que requieran de vivienda. Y además el proceso de poner un alto definitivo, como se hizo en Cuba durante la revolución, al asunto de acaparamiento de la vivienda. Porque así como hubo un proceso
en 1910, donde el 1% de la población concentraba el 90% de la tierra, así en este momento hay grupos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 viviendas y que se dedican a rentarlo, a alquilar, a vivir de eso, pues, ¿no? Entonces, se trata de poner un alto también a todo ese proceso de concentración de vivienda en pocas manos, de poner un alto, de frenar, de regular eh, el asunto de la especulación de la tierra y del costo de la vivienda, y de frenar también de manera eh, total y contundente este proceso de la llamada gentrificación, que tiene que ver con que en prácticamente todas las ciudades de este país, pues los centros históricos se están vaciando. Se vacían porque dicen que van a construir nuevos edificios de oficinas, etcétera, y lo que se termina construyendo son nuevos desarrollos de vivienda, pero para otras capas de la población, para capas de la burguesía, pues, ¿no? Entonces, en ese punto nosotros, compañero, hemos tenido esa posición de que sí es verdad que la llegada de trabajadores de otros países fomenta el asunto de la especulación y el aumento de costo del alquiler de vivienda, pero entendemos que no ese es el problema principal. Que el problema principal tiene su raíz en la especulación privada y en el interés de ganancia de los monopolios capitalistas.